¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenas noches con todos. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Buenas noches, Buenas licenciado. noches, dicen. Buenas noches, Alicia. ¿Cómo Buenas están, noches, chicos? ¿Cómo les va? Un gustazo dice, buenas saludarles. noches. ¿Cómo han pasado? ¿Qué tal Bien, esas dicen. navidades? Bien. Gracias, de igual manera, dicen. Qué chévere, qué Bien, chévere. Lice. Bueno, es muy Lo importante que importante es la tomemos en salud, cuenta. Lice. Lo importante es la salud, que Claro, todos estemos bien. Lo material casi a veces no importa, más es la salud y que nuestros familiares se encuentren súper bien, creo, ¿no? claro. Eso es lo más importante. Muy bien siempre, ¿no? Pues la salud, nuestros familiares que siempre se encuentren excelentes, ¿sí? Bien, chicos, no se olvide también, por favor, ¿no? Revisar la plataforma, revisar las tareas, revisar las actividades. De igual manera, si tenemos documentos, actas, certificados, fotografías y tal vez nos hace falta, por favor, tratar de presentarlo lo más pronto posible, ¿sí? Recordemos que la documentación es sumamente importante. De igual manera, tratemos de estar al día en las pensiones correspondientes, ¿no? Y ya que va a ser la última clase de historia del año, obviamente, pues tratar de tener todo el día, ¿sí? Bien, chicos, vamos a seguir avanzando, por favor, en nuestro contenido. Y el siguiente tema que nosotros vamos a revisar es acerca del humanismo, ¿no? Bueno, el término directamente humanismo hace referencia a que aparecen lo que son características propias en donde se enfoca en estudiar al ser humano y ya no directamente a Dios como punto central, ¿no? Entonces, dentro de la corriente del humanismo aparecen una serie de representantes, pero sobre todo destacan directamente en las obras de arte, ¿no? Por ejemplo, uno de los máximos representantes del humanismo y del renacimiento también fue el representante que hizo obras, en este caso, como la Gioconda o la Mona Lisa que nosotros conocemos. ¿Quién fue el célebre personaje que realizó esta obra? Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci. Ya, muy bien. Ok, Leonardo da Vinci. ¿Sí? Entonces, en ese caso, directamente nosotros nos podemos determinar que la situación de Leonardo da Vinci prácticamente es el representante en donde nos dejó algunas obras de arte, ¿no? Otra de las imágenes muy representativas que prácticamente nos dejaron fue la imagen del hombre de Vitruvio, ¿no? Entonces, directamente nosotros podemos determinar, ¿sí? Que la imagen la ostentamos hasta el día de hoy. Miren, por ejemplo, acá. ¿Sí? Esta imagen como tal resalta las virtudes y las características directamente, ¿sí? Que tienen lo que es el ser humano, ¿no? Entonces ahí directamente podemos determinar algunas características propias, ¿sí? Bien, ahora vamos a determinar qué es el humanismo. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Arlet Valenzuela? ¿Estamos ahí? Buenas noches, dicen. Buenas noches, por favor. Humanismo. El humanismo fue un movimiento filosófico, intelectual y cultural europeo surgido en el siglo. ¿Qué siglo es? A ver, ¿le ayudamos? El siglo XIV. Siglo XIV. Siglo El XIV. siglo Siglo XIV. Muy XIV, que bien, estaba me puede basada mandar a hacer un trabajito por los siglos. Ok, en la vamos. integración de ciertos valores considerados universal, inalienable del ser humano. Esta corriente de pensamiento surgió en posición directa en el pensamiento teológico, donde Dios era el garante y el centro de la vida. El movimiento humanismo establece y sienta bases de derechos políticos, de derechos humanos, que son parte de la legislación de todas las naciones en la actualidad. El pensamiento humanismo es generalmente entendido como una doctrina antropocéntrica. La organización de la sociedad debe darse de tal modo que el bienestar humano esté garantizado. Ok, muy bien, muchísimas gracias. Yes. Entonces, miren,
es un movimiento filosófico, intelectual y cultural que prácticamente detalla o resalta las virtudes y los valores que tiene el ser humano, ¿no? Ya no directamente centrarse al pensamiento teológico, es decir, al pensamiento religioso, ¿no? En donde Dios es el centro del universo, es el garante de vida y que obviamente pues todo tiene que ser en base y enfocado pues a Dios, ¿no? Prácticamente esta corriente cambio lo que es el pensamiento teológico al pensamiento o a la doctrina antropocéntrica. Antro directamente representando al ser humano como tal. Por ejemplo, si yo preguntara, virtudes que tiene el ser humano, ¿cuáles son las virtudes que nosotros tenemos? El carácter, Ya, puede ser, ¿qué más? ¿Qué virtudes tenemos nosotros como seres humanos? Trabajador. Unidad. La capacidad de entender las cosas. Ya, muy bien, el razonamiento, excelente. ¿Qué más? ¿Qué más virtudes tenemos? Solo tenemos una virtud. somos A inteligentes, ver, amorosos, ya puede ser, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué virtudes Honestos, tenemos? ¿Sí? responsables, Ya, muy perseverantes. bien. Perseverantes, ok. Bueno, prácticamente, ¿no? Aquí también podemos interpretar que las virtudes destacan lo que es la belleza del ser humano, ¿no? Aquí también podemos hablar un poco de los rasgos físicos, podemos hablar directamente de la inteligencia, podemos determinar lo que es la perseverancia, valores éticos, sociales, culturales y virtudes que nosotros como seres humanos tenemos, ¿no? Además de ello, nosotros también gozamos de lo que son derechos que justamente dieron paso directamente dentro del humanismo como tal. De hecho, la educación superior, que se conoce como el colegio, apareció dentro de esa corriente. Es decir, apareció directamente en la educación, en este caso, bueno, como lo conocemos el día de hoy, el bachillerato en general, ¿no? Que nosotros, bueno, nos titulamos y eventualmente las bases fundamentales aparecieron aquí. Es decir, todo centrarse directamente en el ser humano, las características, las virtudes, el pensamiento que nosotros tenemos, en la honestidad, la compasión, la solidaridad. Podemos hablar un poco de la honestidad. También podemos hablar de los defectos que nosotros como seres Humildad. humanos podemos tener, ¿no? Muy bien, ¿qué defectos tenemos nosotros como seres humanos? ¿O somos perfectos? Pues el pago. Creatividad. ¿Qué podemos tener? A ver. No, Gruñones, nada, vamos. imperfectos, Ya, muy bien. Directamente podemos egoísmo, hablar de algunos defectos, no podemos ser impuntuales, Impuntuales. no podemos ser egoístas, podemos tener tal vez algún tipo de vicio, bueno, un montón de situaciones que también la destacan entre intolerancia, las virtudes la intolerancia, y licenciado. la intolerancia, la Avaricia. impaciencia, la avaricia, bueno, tantas situaciones más que tenemos, Orgullo. ¿no? Resalta, ok, el orgullo, muy bien, donde nosotros podemos identificar, ¿no? Que a pesar que nosotros podemos tener nuestras virtudes, podemos tener nuestras actitudes, valores, características físicas de la mejor manera, también tenemos nuestros defectos de igual manera, ¿sí? Aquí también podemos establecer, ¿no? Que los humanistas prácticamente centraron todo su conocimiento en formación de algunos pensadores de la antigua Grecia, prácticamente como Aristóteles y Platón, entre los más representativos, ¿no? Bueno, aquí también encontramos a Demócrito, Antígono, ¿sí? Grandes representantes filosóficos que prácticamente detallaron dentro de la antigua Grecia, ¿no? Especialmente Aristóteles. Otro representante y que era discípulo en su momento también de Aristóteles fue Platón. Platón mencionaba lo que es el mundo de las ideas. Él decía, en este caso, que nosotros vivimos en un mundo de pensamientos, de ideas, y que las cosas existen porque directamente nosotros pensamos. Entonces, él decía que si nosotros ahorita estamos teniendo clases, ustedes están pensando que tienen clases conmigo, yo estoy pensando que ustedes, que yo tengo clases con ustedes, entonces mantenemos una misma sincronía. Entonces, él decía que las cosas existen solamente porque nosotros las pensamos.
¿sí? Entonces, miren, posturas y posturas de algunos filósofos muy representativos de la antigua Grecia, ¿no? También podemos hablar un poco de los valores del ser humano, como la felicidad, hablando directamente de algunos derechos como la libertad, y también detallando en la antigua Grecia, en este caso, que la libertad es poder. ¿Será verdad o será mentira que la libertad es poder? ¿Qué opinan ustedes? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? ¿Aló? Yo ¿Me creo escuchan, que por sí, favor? Licen, porque nos Ya. permite elegir hacerlo, las cosas de nuestra vida, nuestras acciones, nuestros pensamientos, asumir responsabilidades. Ok, muy bien, excelente, ¿no? Porque directamente nosotros podemos establecer, ¿sí? Que en ese caso, la libertad, de cierta manera, podemos obtenerla, ¿sí? Y obviamente en base a estudios, en base directamente a metas, sueños que tal vez nosotros tengamos, directamente se construye en poder. Poder también se lo puede evidenciar también el conocimiento. Es decir, mientras más cosas sabemos, ¿sí? Más importantes, más inteligentes, pues nos volvemos, ¿no? Es algo similar a lo que se mantiene en la cultura, pues, asiática. Ellos prácticamente establecen dentro de sus valores que el conocimiento siempre debe ir por delante de todas las religiones en el mundo, ¿no? Porque, bueno, ellos directamente consideran de que todas las religiones en el mundo son caminos, ¿sí? Y todos los caminos van a llegar al mismo punto, que es la iluminación o la felicidad del alma. Entonces ellos dicen, no importa si tú eres que cristiano, católico, ateo, eres mormón, evangélico, bueno, tantas religiones que nosotros tenemos al día de hoy, todas conducen al mismo punto, es decir, a la felicidad del alma, ¿no? En donde directamente podemos detallar acá que el humanismo integra lo que son facciones del ser humano, pero separándose de la cosmovisión religiosa, ¿no? Entonces, aquí aparecen lo que son leyes, teorías, en base directamente a estudios, a resultados con pruebas fehacientes, ¿no? Es decir, por ejemplo, en la actualidad, si alguien quiere establecer alguna ley, alguna normativa, prácticamente debe pasar por un método que se le conoce como el método de comprobación, ¿no? Entonces, cualquier ley que se quiera crear tiene que primero comprobarse. Entonces, por ejemplo, si yo les dijera, chicos, mañana a las 12 del día va a salir la luna. ¿Cómo ustedes pueden mencionarme que yo estoy equivocado y que no sale la luna y que sale el sol? ¿Por qué? ¿O yo estoy bien? ¿Cómo podremos No, identificar el error ahí? porque sabemos que en la noche sale la luna y el sol sale, en el día. O Muy puede bien, ser, por ahí hay o algo usted nos más. puede Hay algo decir que más hay ahí. un eclipse. Ya, puede ser, bueno, esa es una situación diferente, ¿no? Pero algo más nos hace falta ahí. A ver, ¿qué más nos hace falta? Lo que nos acaba de mencionar está muy bien, pero algo más nos hace falta ahí. ¿Qué más? La luz y la oscuridad. Casi, pero no. Ok. Bueno, y Verá, mediante lo que dice, son... la luna siempre está rotando igual que el sol, o sea, la luna también se le puede ver en... Excelente. Muy bien. Entonces, miren, justamente ahí. ¿Cuál es la situación? ¿Por qué razón no sale? Obviamente porque estamos rotando. Entonces, miren, básicamente es eso. ¿Por qué? Porque mediante estudios, mediante pruebas, nosotros podemos determinar eso, ¿sí? Sin la necesidad directamente de colocarnos en una postura religiosa, buscar directamente información en la Biblia, sino más bien directamente podemos interpretarla, ¿sí? Con conocimientos y con teorías bastante aceptables. Entonces, por ende, al día de hoy, cualquier teoría que se quiera mencionar siempre debe ser sujeta a un método de comprobación. Es decir, si existe o no existe cualquier ley o cualquier normativa, ¿no? Entonces, bien, todo en base a las pruebas.
¿sí? Entonces, si alguien dice, así sea el profe, ¿no? Bueno, en este caso puede ser yo, vea, el día de mañana, chicos, el sol no va a estar, la luna va a cambiar, nosotros vamos a tener un horario diferente de la luz, del sol, bueno, tantas cosas que pueden pasar. Prácticamente, ¿no? Todo recae directamente en las pruebas. Y de hecho, del humanismo se basa en eso, de que todas las normativas, que las leyes que nosotros conocemos, se basaron directamente en comprobaciones, ¿no? Entonces, también dentro del humanismo detalla lo que son aspectos muy importantes del ser humano, es decir, como la belleza, ¿sí? La belleza, el retrato, la explotación de la belleza del cuerpo como tal. Aquí aparecen lo que son técnicas como el desnudo, ¿sí? En donde los artistas trataban, en este caso, de resaltar la belleza que tienen los seres humanos, ¿no? Entonces aquí dibujaban, pintaban a las personas de diferentes ángulos, los lograban interpretar con diferentes colores. Además de ello, también podían interpretarlo con ciencia, con tecnología y también representar lo que es la postura religiosa, ¿no? Ahora, ¿cómo surge el humanismo? ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? Muy bien. Ok, muy bien. ¿Me ayuda, por favor? La señorita María José, por favor. ¿Cómo surge el humanismo? La invención de la imprenta influyó mucho en el surgimiento del humanismo. Ciertos acontecimientos históricos contribuyeron para que este pensamiento prolifere. Uno de ellos fue la aparición de la imprenta en el año 1450, inventado por Johannes Gutenberg. Este revolucionario invento permitió la emisión de libros, panfletos y demás tipos de pancartas, destinados para propagar mensajes críticos. De este modo se propagaron los pensamientos humanistas, en contra de los pensamientos del medioevo y de la autoridad medieval. Otro factor importante fue la creación de importantes universidades, como la de Alcalá, Henares, Lovaina, etc. Desde allí se contribuyó enormemente en la proliferación de las ideas humanistas y el pensamiento crítico. Muy bien, excelente, muchísimas gracias. Ahora, si bien es cierto, ¿no? Nosotros también podemos determinar que un factor importante para que el humanismo tuviera lo que es un crecimiento bastante grande fue el aparecimiento o el desarrollo directamente de la imprenta, ¿sí? Entonces, gracias a la imprenta como tal, prácticamente publicar libros, folletos, panfletos, se volvió más fácil. Y dentro de los años de 1450, cuando Gutenberg logró crearla, eventualmente dio paso a que el conocimiento sea de libre albedrío, ¿no? Es decir, prácticamente todos podían opinar, todos directamente tenían que aprender a leer, todos tenían que aprender directamente a interpretar lo que son documentos, ¿no? Además de eso, prácticamente los primeros mensajes o las primeras formas de comunicación mediante la imprenta prácticamente era en criticar lo que es una sociedad, es decir, pensamientos críticos. Daba la oportunidad a que las personas directamente puedan opinar, ¿sí? Puedan directamente establecer si están de acuerdo, si no están de acuerdo en diferentes puntos de su sociedad, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros al día de hoy, cuando vamos a elegir a un representante, qué sé yo, vamos a elegir un presidente o una presidenta, ¿no? Y nosotros queremos elegir a cualquiera de los dos. Tal vez, en este caso, alguien nos obliga a votar por una persona. No, Lice, no, Lice, No, Fernanda. nadie nos obliga, Lice. Muy bien, excelente. Entonces nosotros tenemos libertad de pensamiento, ¿no? También lo que es el pensamiento crítico. Nosotros podemos criticar en la sociedad en la que nosotros estamos, ¿o no?
Sí, se critican. Ok, No, sí sí. ¿Tenemos criticamos, algún dice. castigo? Si tenemos algún castigo o nos hacen algo, si tal vez nosotros criticamos algo, sea el deporte, la música, la política, ¿sí o no? No. Sí, 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 criticamos. sí, dicen. Eso sí. Sí, dice. Ya, ok, bueno, en el caso directamente de parte del pensamiento crítico es eso, es opinar, ¿sí? Y el ser crítico establece lo que son dos parámetros importantes, ¿sí? Cuando una persona critica sobre cualquier aspecto, ¿sí? Existen dos formas de determinarlo. Uno, la crítica constructiva y la crítica destructiva. ¿Qué es una crítica constructiva? Hablar bien, Ya, expresarse bien de esa persona o de algún proyecto que se haga. muy bien, excelente. ¿Qué es una crítica destructiva? Hablar mal. Destruye a la gente ¿no? psicológicamente. Hablar mal de los seres De humanos. cualquier situación. Ok, entonces miren, dentro del humanismo prácticamente en una sociedad que la religión estaba en todos los parámetros, que era imposible tener algún tipo de crítica o tener algún tipo de idea o teoría que no fuera aceptada por la religión, realmente era una situación sumamente complicada, ¿no? Pero en base al humanismo, en esta corriente dio paso a que todos puedan expresar sus pensamientos. Es decir, todos podíamos opinar y todos somos críticos. Además de eso, dentro del humanismo aparece la creación de diferentes universidades, ¿no? Que prácticamente detallaban lo que son artes, ciencias, disciplinas que nosotros conocemos. Aquí directamente aparecieron ciencias como la lógica, la química, lo que es la historia, lo que es la sociología, geografía, bueno, todas las disciplinas que nosotros conocemos prácticamente establecieron lo que son sus bases dentro de esta corriente. Además de los derechos humanos que nosotros tenemos al día de hoy, partieron de la corriente del humanismo. Por ejemplo, ¿qué tipo de derechos tenemos nosotros? Vamos a nombrar tres nada más. A ver, tenemos un montón. ¿Qué derechos tenemos nosotros? Derecho a la vida, derecho a la Derecho a la vida. salud, derecho. Ok. ¿Cuál es el derecho que nosotros perdemos cuando cometemos un error y tenemos que ser sancionados? La libertad. Derecho a la Derecho a libertad. la Ah, libertad. muy Somos bien, juzgados la apenas. libertad. Excelente. Entonces, bien, todos los derechos que nosotros conocemos prácticamente partieron del humanismo. También podemos establecer que la educación prácticamente era más amplia, ¿sí? Pero solamente lo hacían, pues, para la élite en general, ¿no? La literatura, la filosofía, lo que es la gramática como tal, fueron disciplinas que estaban ligadas al espíritu del ser humano, por ende eran las más estudiadas, ¿no? También podemos establecer de que al hombre como tal lo representaban en aspectos físicos, espirituales, estéticos y también religiosos como tal, ¿no? Entonces, básicamente se centraron en el arte y eventualmente lograron expresarlo mediante lo que son pinturas, esculturas en iglesias como tal, ¿no? Por ejemplo, detallan también, ¿no? Que los humanistas, la mayoría de ellos, eran personas sumamente religiosas, ¿no? Sin embargo, a pesar de ser religiosos, ellos directamente se enfocaron en el conocimiento y en la razón. Por ejemplo, ¿qué es la razón? De repente saber y darle un lugar a la persona o saber entender en qué posición se encuentra. Ya, puede ser, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más es la razón? Sí, Es no. Reflexionar la antes de actuar. capacidad humana que necesita, eh, como era, analizar y pensar y analizar.
Muy bien, excelente. La razón es el acúmulo directamente del conocimiento, ¿no? Entonces, prácticamente es la base fundamental del ser humano. Ahora, ¿qué es la fe? Sin ver que se cree. ¿Qué es la fe? A ver, ¿qué será la fe? ¿O no tenemos fe? No perder la fe, dicen cuando uno de repente, bueno, los que somos de repente católicos, en la iglesia, vamos, no perdemos la fe que ese trabajo nos va a salir. No Esperar con Ya, seguridad que muy algo lo bien. vemos La positivo. nos fe es suceda. creer en Dios y confiar en su palabra. La fe es creer sin ver. Sin ver. Sin ver. Excelente, muy bien. Bien, todos los parámetros que ustedes lo mencionan, justamente lo es así, ¿no? Entonces, miren, prácticamente los humanistas separaron esto, la fe de la razón. Santo Tomás de Aquino, uno de los célebres representantes de la religión, él mencionaba que el ser humano está compuesto por la fe y la razón. Entonces, él decía que el ser humano tiene conocimiento, tiene razón, gracias a la voluntad de Dios. ¿Sí? Entonces, eran parámetros, en este caso, que eran bastante aceptados, ¿no? Aquí también destacan lo que son las obras de arte, una de ellas realizadas por Leonardo da Vinci, creó lo que es la Mona Lisa o la Gioconda, que también lo conocemos, creó lo que es el Hombre de Vitruvium, también creó lo que se conoce la Última Cena. ¿Cuál es la Última Cena? Pan de Pascua. ¿Ya? ¿Qué más? Ok. A ver, si no les voy a mandar a consultar. No les he mandado tarea a tiempos, creo. Vino el pan. La última cena es cuando Jesús compartió la comida con los 12 apóstoles. Ok, muy bien. Justamente eso. Cuando directamente, ¿sí? Destaca en el aspecto religioso cuando Jesús compartió pues la La última última cena cena es con el sus vino y el pan, apóstoles. el Jueves Santo. Ok, justamente es eso. Muy bien. Entonces, miren, prácticamente lo representan de esa manera. De igual manera, célebres personajes que se enfocaron en diferentes ramas. Miguel Servet prácticamente se enfocó en el estudio de la circulación de la sangre. También podemos hablar de Miguel Ángel, ¿sí? Miguel Ángel, que prácticamente fue otro representante muy fuerte, muy representativo del humanismo, cuando prácticamente él fue encargado de pintar la Capilla Sixtina del Vaticano. Algunos historiadores mencionan que él se tardó más de 20 años en pintar la capilla y no la terminó. Hay otros que directamente mencionan de que él terminó la obra, sin embargo, cuando él bajó de pintar lo que es la Capilla Sixtina, él quedó totalmente ciego. ¿Sí? Entonces, miren, aquí también podemos hablar de las representaciones dentro de los templos, representaciones directamente de Dios y también del ser humano. Miren, por ejemplo, esta imagen de acá. ¿Sí? Aquí representa directamente el ser humano y aquí lo representan a Dios. ¿Sí? Y este enlace que tenemos acá prácticamente detalla lo que es la cercanía que existe entre Dios y el ser humano. Entonces, miren, parámetros en donde podemos detallar las grandes virtudes, tanto en las obras de arte, tanto directamente en la pintura, en la escultura, ¿sí? Y en las iglesias sobre todo, ¿no? Ahora, los tipos del humanismo prácticamente tenemos lo que es el humanismo cristiano, el humanismo evolutivo y el humanismo secular. El humanismo cristiano prácticamente, ¿no? Detalla lo que es la participación de Dios en la creación del mundo, del planeta, del ser humano. El humanismo evolutivo prácticamente se centra en la evolución del ser humano, ¿no? A raíz directamente de pruebas científicas. Y el humanismo secular prácticamente detalla de que directamente deben enfocarse, ¿sí?
todos los parámetros en base a los métodos científicos, ¿no? Por ende, establecen que las cosas sobrenaturales no existen y obviamente todo tiene que tener una explicación, ¿no? Ahora, las preguntas que hasta el día de hoy, bueno, algunos historiadores también mencionan, son parámetros en donde no pueden explicar con teorías. Por ejemplo, nosotros tal vez creemos que existen los fantasmas. Sí, Sí, existen. Sí Ya, puede existen, ser. dicen. Bien. Ok, ¿cómo los podemos comprobar que existen? por los ladridos de los perros. Ya, puede ser, muy bien. ¿Qué Una pruebas vez, más podemos? Porque yo lo he dice, visto. Ya, muy dice, bien, pues. una vez nosotros vimos una almita en una cámara. Yo trabajaba en una funeraria y vimos una almita de un compañero de No, nosotros ¿en serio? que falleció. Ya. Sí, le vimos en la cámara lo que él se sentaba en la oficina de él cuando falleció. Vimos en la cámara. Mentira, pero, o sea, clarito ahí. Y clarito Sí, se le sí. vio, y trabajaba en la funeraria y se le vio clarito. Ok, bueno, unas experiencias sumamente fuertes, ¿no? Bueno, entonces en ese caso podemos determinarlo, ¿no? Tal vez con imágenes, con fotografías, con videos, en este caso podemos determinar de que existen esos parámetros, ¿no? Otros eventos sobrenaturales, por ejemplo, la mala suerte o la buena suerte, ¿será que existe eso? Sí, No existe. Sí, podemos comprobar tal vez. No creo. Ya, muy bien. Puede o no puede ser, ¿no? Pero prácticamente en base a las pruebas podemos determinar este tipo de situaciones, ¿no? Y finalmente, el mal aire, ¿será que existe el mal aire o no? Sí, sí existe. Ok, lo podemos interpretar también, pero obviamente hay situaciones que no las podemos comprobar de cierta manera con el conocimiento que nosotros tenemos al día de hoy. Entonces, bien, prácticamente el humanismo se centra en eso, ¿no? En detallar la belleza que tiene el ser humano. Resaltar lo que es el cuerpo, los ojos, lo que es el cabello, lo que es la barbilla, lo que son sus mejillas, y el cuerpo de igual manera representarlo de la mejor manera, ¿no? Prácticamente nosotros podemos establecer que la mayoría de estas representaciones lo hacían directamente a filósofos sumamente representativos de la antigua Grecia, pero sobre todo los resaltaban directamente con vestimentas sumamente agradables y colores sumamente llamativos, ¿no? Otra de las corrientes más importantes que aparecieron justamente con el renacimiento, con el humanismo, perdón, fue el renacimiento, ¿no? Que prácticamente el término representaba buscar la manera de resaltar o renacer las obras de arte, ¿no? Especialmente de la antigua Grecia, de la antigua Roma como tal. Entonces, miren, aquí tenemos lo que son representaciones de los filósofos en Grecia, las representaciones directamente en los templos, tenemos la imagen de la Gioconda, de la Mona Lisa, y aquí también tenemos otras representaciones en donde detalla lo que es la representación del cuerpo de una mujer, también de la naturaleza, pero sobre todo también del aspecto religioso como tal, ¿no? Miren, por ejemplo, acá. ¿Sí? Tanto el humanismo como el renacimiento surgieron, en este caso, de la mano, ¿no? Y dentro del renacimiento trataban directamente de resaltar obras de la antigüedad que se habían perdido por el pasar del tiempo, ¿no? Hablando directamente de la belleza, de los cuerpos, de las sociedades, de las personas, ¿no? Que prácticamente lograron tener lo que son crecimientos tanto en obras de arquitectura como en literatura. Por ejemplo, ¿quién creó esa novela que se conoce como Romeo y Julieta? ¿Hemos escuchado alguna vez?
Sí, Romeo y Julieta fue un hecho, perdón, fue una novela hecha por wow, ¿cómo que se llama el escritor? Shakespeare. William Shakespeare, algo así. Muy bien, William Shakespeare. Muy bien. Entonces, miren, en literatura tenemos una serie de representantes icónicos y que habla directamente entre esa obra lo que son valores y virtudes que tiene el ser humano. Por ejemplo, en Romeo y Julieta, ¿sobre qué trata la obra? Sí, no sabemos. Historia de Voy a amor. mandar a ver. ¿Perdón? Yo estoy hablando con otro. Historia de amor. Muy bien, nos hablan de amor, de odio, de conflictos, de guerra, de muerte, de sufrimiento, de tristeza, traición. Entonces, miren, habla de todas las virtudes y defectos que tiene el ser humano, ¿no? Otro representante icónico de las obras de arte, Don Quijote. ¿Quién hizo Don Quijote? ¿O quién creó a Don Quijote? ¿Quién fue? Don No, Quijote de la sí, no. Mancha. Miguel de Cervantes. Muy bien, Miguel de Cervantes. Entonces, ¿Me miren, escucha? obras que al día de hoy siguen Miguel de siendo Cervantes, muy ¿no? importantes. Sí, Miguel de Sí, y Cervantes, Miguel de muy bien. Cervantes escribió esta novela a la edad de Miguel de 52 Cervantes. años. Excelente también. Entonces, miren, habla la mayoría de todas las obras de literatura de la belleza del ser humano, de los defectos, de las virtudes, de las alegrías, las penas que todos nosotros tenemos, ¿no? Ahora, en el tema de la arquitectura podemos identificar que dentro del renacimiento del humanismo crearon lo que son iglesias sumamente grandes, sumamente representativas, ¿no? Miren, por ejemplo, acá tenemos lo que son las columnas, las bóvedas, ¿sí? Sumamente representativas. En pintura, ¿sí? Especialmente se enfocaron en las obras religiosas, ¿no? Como la tenemos aquí, que es la Última Cena, ¿sí? Miren, por ejemplo, acá. Se establece lo que son técnicas como el desnudo, empiezan directamente a representar a la naturaleza, a la mujer, a la ropa, a la belleza del ser humano y enfocarse en aspectos también religiosos, ¿sí? Bien, chicos, nos vamos a quedar hasta ahí, por favor, ¿sí? De aquí nos vemos el siguiente año, me parece, porque el día de mañana creo que no tienen conmigo. De mi parte, desearles un feliz año, cuídense mucho, que el siguiente año sea lleno de éxitos, de bendiciones, pero esas bendiciones del cielo, no de esas que caminan, y también todos sus sueños directamente se cumplan al lado de las personas que más quieren. Sí, de mi parte, un feliz año, un fuerte abrazo a la distancia, Dios me los bendiga siempre, nos encontramos el siguiente año. Sí, Igualmente, cuídense Alicia, un mucho. feliz año, Dios lo bendiga. Si Dios quiere, nos Feliz año, vemos el otro año. Feliz año Bendiciones, para dice. todos. Muchísimas gracias, chicos. Un Gracias, abrazo, Cristian. cuídense Igualmente, mucho. compañeros.